Bueno, listo chicos, entonces ya estamos comenzando la grabación. Sean ustedes bienvenidos a la clase. El día de hoy entonces vamos a mirar el tema de funciones. Bueno, entonces Pedro está ingresando a la clase. Entonces, bueno, sean ustedes bienvenidos. En este momento en la sala estamos 8. Entonces, bueno, los saludo a todos, espero que estén muy bien. Bueno, un saludo para Carlos Cárdenas, para Gina Madroñero, para Kevin Torres, para Luis Eduardo, para Melvin y para Pedro. Listo, bueno, son ustedes bienvenidos a la clase. El día de hoy, entonces, lo que vamos a hacer es mirar, bueno, ahorita está ingresando Kelly Ibarra, entonces bienvenida Kelly. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es mirar el tema de funciones, la última parte, ¿listo? Para que cualquier pregunta que les aparezca a ustedes en las pruebas del ICFES del tema de funciones la sepan contestar, ¿listo? Bueno, hasta el momento creo que ya he dado 2 clases o 3 y esta ya es la última, ¿listo? Hoy vamos a terminar. Bueno, entonces en este momento estoy compartiendo mi cartilla o la cartilla pues que también tienen ustedes. Si no la están mirando, me dicen. Listo, yo pienso que si la están mirando. En la clase pasada, lo último que miramos fue la función cuadrática. Entonces dijimos que cuando a es menor que 0, entonces la gráfica se abre hacia abajo, como en este caso. Entonces la gráfica se abre hacia abajo. Y este punto se llama vértice y viene a ser un punto, en este caso máximo. Y cuando A es mayor que 0, la gráfica se abre hacia arriba, como aquí, y este punto, el vértice, viene a ser un punto mínimo. Los puntos donde corta el eje X se llaman los ceros. Bueno, este de aquí es cuando A es menor que 0. ¿Listo? Y acá es cuando A es mayor que 0. ¿Listo? Entonces aquí creo que habíamos corregido A menor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba. Dice ahí, le corregí en la anterior clase, es cuando A mayor que 0 se abre hacia arriba. Y cuando A es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. En la mayoría de preguntas que les aparezca de funciones en el ICFES les va a quedar A negativo. Por ejemplo, la función y igual a menos 2x2 más 5x menos 1. Entonces usted ya va a saber que tiene esta forma y entonces siempre les van a preguntar, o bueno, en la mayoría de casos las preguntas van a ser concernientes al punto máximo, porque a veces se habla de ingresos, cuál es el ingreso máximo, por ejemplo, entonces le están preguntando el vértice. ¿Listo? Entonces, si por aquí, por ejemplo, supongamos es P, que sería precio, suponiendo un ejemplo, y acá el ingreso, entonces hablaríamos de una función ingreso en función del precio, por ejemplo, podría ser. O utilidades, las utilidades en función del precio. ¿Listo? Utilidad en función del precio. Y entonces la utilidad sería máxima en este punto, que sería el punto máximo, ahí tendríamos una utilidad máxima, y aquí estaría el valor del precio. Suponiendo que aquí tenemos como coordenadas, supongamos 8,2000, un ejemplo, entonces ¿cuál sería la interpretación? Suponiendo que el precio esté en dólares, entonces sería que para 8 dólares, cuando le coloco un precio de 8 dólares, va a obtener la ganancia máxima o la utilidad máxima, que en este caso va a ser de 2000. ¿Listo? Bueno, o lo que sea, 200.000, o a veces lo dan en miles. ¿Listo? Listo. Eso en cuanto a la función cuadrática, un poquitico allí. Esto lo miramos para calcular las coordenadas del vértice. Para resolver la ecuación, aquí está la fórmula, se llama la fórmula del bachiller. Miramos el discriminante. Discriminante es la expresión b cuadrado menos 4ac. Este es el discriminante. Cuando el discriminante es mayor que 0, tiene 2 puntos de corte. Si A es mayor que 0, entonces, bueno, la gráfica me quedaría más o menos algo así. Cuando A es menor que 0, la gráfica me quedaría algo así. Si el discriminante b al cuadrado menos 4ac es 0, entonces la gráfica tiene un único punto de corte. Ahí estaría cuando A es mayor que 0, aquí cuando A es menor que 0. Y cuando el discriminante es negativo, entonces la gráfica no tiene puntos de corte. Entonces miren, no corta el eje X. Cuando A es mayor que 0 me va a quedar algo así. Y cuando A es menor que 0 me va a quedar algo así. Hicimos, por ejemplo, trazamos la gráfica de esta función. Y igual a menos x2 más 6x menos 5. Y ahí se terminó la clase pasada. Bueno, miramos ahí más o menos un problema, cómo podría quedar planteado en la aplicación de las pruebas saber.
Bueno, entonces vamos a continuar. Estamos en la cartilla en la página 112. Hoy vamos a terminar. ¿Listo? Entonces, otra función se llama la función polinómica. Entonces, una función polinómica tiene, por ejemplo, supongamos f de x igual a 4x a la 3 menos 2x a la 2 más 5x menos 1. Este es un ejemplo de una función polinómica. Siempre en las funciones polinómicas, siempre una función de este estilo. Bueno, ahorita hay un mensaje, ¿será que está ingresando alguien? Ah, Sebastián. Ve, ya me di cuenta cómo hacer ingresar sin dejar de presentar. Bueno, entonces cuando usted tiene una función 4x3 menos 2x2 más 5x menos 1, por ejemplo, esa es una función polinómica. Para toda función polinómica, el dominio de la función es los reales. ¿Por qué siempre el dominio son los reales? El dominio significa, recuerden que para hallar el dominio hay unas restricciones. Cuando tenemos una división, entonces el denominador tiene que ser diferente de 0, porque la división por 0 no existe. Cuando tenemos una raíz, entonces el subradical que sea tiene que ser mayor que 0, porque las raíces de números negativos no existen. Aquí es mayor o igual que 0, porque la raíz de 0 sí existe, la raíz de 0 es 0. Y cuando tenemos logaritmo, por ejemplo, logaritmo de a, entonces la restricción es que a es mayor que 0, porque logaritmos de 0 no existe, de números negativos tampoco existe. Y en este caso noten ustedes que no hace parte de ninguna de estas restricciones, es decir, cualquier valor usted le puede colocar a x, cualquier número, y la función va a existir. ¿Listo? Entonces por eso el dominio son los números reales. Puede usted tomar todo el eje x, o sea, toma todo el eje x. Bueno, como por ejemplo tenemos la función f de x igual a x al cubo. Para graficarla vamos a hacer una pequeña tabulación. X al cubo, por ejemplo, para x igual a menos 2, para x igual a menos 2, entonces, ¿cuánto vale y o f de x? Sería menos 2 elevado a la 3 y eso es menos 8. Para x igual a menos 1, entonces la función valdría menos 1 elevado a la 3, que esto es igual a menos 1. Para x igual a 0, entonces sería y igual a 0 elevado a la 3, 0 a la 3 es 0. Para x igual a 1, entonces sería y igual a 1 elevado a la 3, y esto es 1. Para x igual a 2, entonces sería y igual a 2 elevado a la 3, y eso es 8. Entonces aquí vamos a tener menos 1, menos 2, bueno, acá sería 0, 0. Por acá tenemos 1, 2 y ubicamos los puntos. Para menos 2, entonces menos 8 viene por acá abajo. Para menos 1 vale menos 1, entonces pasaría por este punto, que sería aquí. Para 0 vale 0, pasaría por este punto. Para 1 vale 1, entonces pasaría por este punto. Para 2 vale 8, entonces viene por acá arriba. ¿Listo? Entonces la gráfica viene a ser algo así, de la función x al cubo. Esto se va por acá abajo. Bueno, viene por aquí y esto sigue por acá. ¿Listo? Bueno, a ver, algo así. Viene por aquí, por aquí, por aquí. Y sigue. Para 2 vale 8 por acá arriba. Y sigue. Bueno, esa es la gráfica de, por ejemplo, f de x igual a x a la 3. En este caso, para esta función x a la 3, el dominio serían todos los reales. Puede tomar cualquier número, no hay restricciones. Y el rango también son todos los reales. El rango, no se olviden que se lo mira sobre el eje y. Usted mira la función sobre el eje y notamos que toma todo el eje y, por lo tanto el rango son los números reales. Bueno, otro tipo de función se llama la función racional. ¿Qué es una función racional? Cuando usted tiene un cociente de dos funciones, p de x o de dos polinomios. P de x sobre q de x, donde p de x y q de x son funciones polinomiales. Es decir, son polinomios, así como estos de acá. ¿Listo? Esto se llama una función racional. El dominio de una función racional, para las funciones racionales, usted sabe que en una fracción a sobre b, usted sabe que el denominador tiene que ser diferente de 0, entonces el dominio son todos los reales menos los x tales que el denominador, que en este caso es q de x, sea igual a 0, o sea que quitamos todos los valores para los cuales el denominador vale 0. ¿Listo? Los reales menos los x tales que el denominador, que es q de x, es igual a 0. ¿Listo? Ese viene a ser el dominio de una función racional. Por ejemplo,
tenemos la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Entonces, miren, se trata de una función racional. Bueno, para graficar esta función vamos a hacer una tabulación. Vamos a tabular algunos valores. Por ejemplo, vamos a encontrar el valor de la función para x igual a menos 2. Vamos a mirar cuál es el valor de la función para x igual a menos 2. Gran atención. Entonces, y o f de x es igual. Sería menos 2 elevado a la 2 menos 1 sobre menos 2 más 1. Menos 2 elevado a la 2 es 4. Entonces me queda 4 menos 1. Menos 2 más 1 da menos 1. 4 menos 1 es 3. 3 sobre menos 1 da menos 3. Entonces por acá voy a ir colocando las coordenadas. Bueno, si esto es x y esto es y, para menos 2, para x igual a menos 2, la función vale menos 3. ¿Listo? Tabulemos para menos 1. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1? Entonces la función será menos 1 elevado a la 2 menos 1. Sobre abajo quedaría menos 1 más 1. Entonces sería menos 1 elevado al cuadrado a 1 menos 1. Y abajo tenemos menos 1 más 1 que es 0. Entonces 1 menos 1 es 0. Entonces me queda 0 sobre 0. Entonces alguien que me conteste cuánto da 0 dividido entre 0. No se puede calcular. Bueno, muy bien, el resultado es indeterminado. Esto no se sabe cuál da. Muy bien, Sebastián, esto es indeterminado. ¿Cómo así indeterminado? Si usted tiene 0 dividido entre 0, el resultado puede ser 5. A ver, ¿por qué? Miren, recuerden ustedes que cuando ustedes dividen 15, por ejemplo, o otro número, por ejemplo, 8 entre 4, el resultado es 2. ¿Por qué es 2? Porque 2 por 4 es 8. O sea, si usted multiplica este 2 por este 4, le da el de arriba. ¿Y por qué entonces 0 sobre 0 puede ser 5? Porque 5 multiplicado por 0 es 0. ¿Listo? Este por este da el de acá arriba. 0 sobre 0 también puede ser 1, porque 1 por 0 da 0. También puede ser 10, porque 10 por 0 da 0. Entonces, puede tomar cualquier valor, por eso se llama indeterminado, no se sabe cuánto da. ¿Listo? Bueno, abro paréntesis. Otra cosa es, por ejemplo, 5 dividido entre 0. ¿Listo? Entonces, ese resultado no existe. Entonces, una cosa es decir indeterminado, lo que dijo Sebastián está muy bien, y otra cosa es decir no existe. Cuando estamos dividiendo entre 0, 5 por ejemplo entre 0, el resultado no existe. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que multiplicado por 0 me vaya a dar 5. No hay. Todo número multiplicado por 0 da 0, entonces 5 dividido entre 0 no existe. ¿Listo? Entonces aquí en la función para menos 1 no hay resultado. Para 0, vamos a tabular para 0. Entonces sería para x igual a 0. Entonces vamos a mirar cuánto vale y. Y sería igual a 0 al cuadrado menos 1 sobre 0 más 1. 0 al cuadrado es 0, entonces me queda menos 1 sobre 1 y menos 1 sobre 1 es menos 1. ¿Listo? Tabulemos para 1. A ver qué resultado da para 1. Bueno, entonces por aquí. Entonces para x igual a 1, vamos a ver. Entonces voy a borrar estos numeritos. Y vamos a mirar qué resultado tenemos para x igual a 1. Listo, y voy a borrar estos de acá. Bueno, para x igual a 1 entonces sería 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 más 1. 1 al cuadrado es 1 menos 1 sobre 1 más 1 que es 2. 1 menos 1 es 0. 0 dividido entre 2. ¿Quién me dice cuánto da 0 dividido entre 2? 0. Muy bien. Bueno, Mateo se unió a la clase. Bienvenido, Mateo. Muy bien, 0 dividido entre 2. Excelente, esto es 0. ¿Listo? Y por último vamos a tabular para 2 y procedemos a hacer la gráfica. Entonces para x igual a 2 lo vamos a hacer por aquí. Bueno, me toca así. Bueno, no tengo un tablerito por aparte. Entonces borramos por aquí. Listo, entonces me queda, sería 2 elevado a la 2 menos 1 sobre 2 más 1. 2 a la 2 da 4 menos 1. Y abajo tenemos
2 más 1 que es 3, 4 menos 1 es 3 sobre 3 y 3 dividido entre 3 es 1. Listo, con esos puntos yo ubico los puntos en el plano cartesiano. Según resolvimos la prueba saber, la guía 22 creo que fue la anterior, algunos de ustedes se confundieron al ubicar puntos en el plano cartesiano. O sea, son cosas que uno piensa que no se van a equivocar allí. Entonces, no se olviden, en el plano cartesiano, esto es X, esto es Y, el primer número corresponde al eje X. Por ejemplo, aquí sería menos 2 en el eje X y menos 3 en el eje Y. Bueno, voy a cambiar de color para que quede un poquito mejor. Entonces, menos 2 en el eje X, entonces por aquí sería menos 1, menos 2 por acá, 1, 2, 3, 4. Entonces, menos 2 en el eje X y menos 3 en el eje Y. Por acá abajo, menos 1, menos 2, menos 3. Por acá, 1, 2, 3. Menos 2. Este es en el eje X y menos 3 en el eje Y. Aquí está el punto. Siguiente. Para menos 1 no hay. Para 0 vale menos 1, pasa por aquí. Para 1 vale 0, pasa por aquí. Para 2 vale 1, viene y pasa por aquí. Y con esos puntos yo puedo trazar la gráfica. Y resulta que en este caso la gráfica es una línea recta. Pero entonces, a ver cómo hago aquí, voy a venirme por aquí, aquí. Bueno, vine por aquí. Listo. La gráfica me queda de esta manera. En este punto, ese circulito abierto me indica que para menos 1 no hay valor. O sea que la gráfica viene aquí, aquí da un salto y continúa. ¿Listo? Así es la gráfica entonces de esta función. F de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Bueno, algo que hay que tener en cuenta aquí es que esta gráfica, si usted por ejemplo tiene x al cuadrado menos 1 sobre x más 1, y primero usted lo factoriza, entonces sería la factorización de x al cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1 y sobre x más 1 llega a cancela, entonces le va a quedar que esto es igual a x menos 1. Entonces, miren, estas dos gráficas son muy parecidas, es decir, la gráfica de x al cuadrado menos 1 y la gráfica de x menos 1 son parecidas, pero no son iguales. A veces a ustedes en las pruebas del ICFES he mirado que los ponen a pensar entre estas dos expresiones, hablando de funciones. Entonces, si se tratan de funciones, estas dos funciones son muy parecidas, pero no son iguales. Miren, x menos 1 es esta recta también, pero si yo grafico x menos 1, este numerito de aquí sí va a existir. Y allí no va a dar saltos, pasa derechito, pasa ahí, sin hacer este saltico aquí, aquí hay un huequito. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Que esta de aquí, para x igual a menos 1, no está definida. En cambio, esta está definida para todos los números reales. Entonces, a veces yo he mirado que les hacen preguntas así, les preguntan si estas dos gráficas, las gráficas de estas dos funciones son las mismas, y claro, usted se confunde, factoriza, lo hace bien y le da x menos 1 y dice sí, son iguales. Pero hay que tener en cuenta que al haber una fracción aquí, entonces si nosotros calculamos el dominio de esta función, ¿qué va a suceder? El denominador x más 1 tiene que ser diferente de 0. Y al despejar x le queda que x es diferente de el más 1, pasa al otro lado como menos 1. Entonces son todos los números reales diferentes del menos 1. Entonces el dominio de la función serían todos los reales menos el menos 1. ¿Listo? En cambio, en este caso, miren que sería una función polinómica, no hay restricciones, aquí el dominio serían todos los reales. Entonces miren la diferencia de las dos funciones. En la una, el dominio son los números reales, bueno, lo voy a pintar aquí con verde, y en la otra, el dominio son los reales menos el menos 1. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener presente eso. Cuando les dan una función racional, o sea, hay una fracción, un número racional, o bueno, una fracción, un p de x sobre q de x, siendo p de x y q de x funciones polinómicas, hay que tener presente que el denominador no puede ser 0. Entonces ahí ya hay una diferencia con la otra función. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la función racional. Eso para tener en cuenta en las funciones racionales. ¿Listo? A ver, ¿qué más? Vamos ahora a la función exponencial.
La función, bueno, ¿de pronto tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, siga. Listo, muy bien. Vamos ahora a la función exponencial. Entonces las funciones racionales las preguntan mucho porque más que todo los ponen a pensar en esta cuestión del dominio. Entonces tendrán presente esa, la diferencia, ¿no? Si usted la simplifican no es la misma porque cuando hay la fracción el denominador tiene que ser diferente de cero y ahí tratan de hacerlo confundir a usted. Ahora, la función exponencial. Esta función que viene, la función exponencial, también preguntan mucho en las pruebas del IFES. La función exponencial tiene la forma f de x. Bueno, voy a tomar el azul. La función exponencial tiene la forma f de x igual a elevado a la x. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿O por qué se llama exponencial? Si ustedes se dan cuenta, el exponente, en el exponente está la variable. Entonces, cuando la variable está en el exponente se llama una función exponencial. El dominio de toda función exponencial son los reales, o sea, no hay restricciones, le puede colocar cualquier número y encuentra la potencia. Y el rango son los reales positivos para la función exponencial. La gráfica, si a es mayor que 1, es una función creciente que pasa por el punto 0,1 y para a menor que 1 es una función decreciente que pasa por el mismo punto. Entonces, esta es cuando a es mayor que 1, va a tener una gráfica de este estilo, y esta es cuando a es menor que 1, es una función decreciente. Y siempre pasan por este punto, 0, 1, 0, 1. Entonces, una función exponencial f de x igual a elevado a la x. Bueno, que he mirado que, por ejemplo, que les colocan en las pruebas del ICFES. Entonces, por ejemplo, cuando haya crecimiento, siempre que haya un crecimiento con porcentajes, una vez yo esto lo expliqué, pero siempre que haya un crecimiento con porcentajes se trata de una función exponencial. Entonces, por ejemplo, una pregunta, supongamos que dice que usted invierte en un terreno, supongamos, en un terreno, y ese terreno en un principio costaba 500, suponga que sean dólares o en miles, 500 y miles, algo así. Supongamos que sea 500, ¿listo? Y entonces resulta que le dicen que ese terreno va a empezar a valorarse, se va a valorar, pongámosle por ejemplo, un 8% de forma anual. Cada año va a incrementar su valor en un 8%. Y entonces le preguntan en 5 años cuál sería el valor del terreno. ¿Listo? ¿Cuál sería el valor del terreno en 5 años? Entonces, ¿cuál es la expresión aquí que me permite resolver el problema y cómo es su gráfico? Entonces, cuando ustedes miren que se incrementa en un porcentaje, así como aquí, entonces es una función exponencial. ¿Listo? Y entonces la expresión sería la siguiente, suponiendo que P es el precio del terreno y T es el tiempo, entonces ¿cómo me va a quedar la función? Sería precio en función del tiempo es igual. En este caso entonces sería este 500, va a ir por aquí, 500 multiplicado por, y aquí siempre va a ir 1 más el porcentaje, la tasa de interés, y aquí va a ir el tiempo elevado a la t, ¿listo? Entonces el precio en función del tiempo sería igual, 500 es desde donde inicia, si son bacterias que se están reproduciendo, empieza en 500. Y luego iría 1 más el porcentaje, que sería el 8%, y ese 8% siempre lo van a colocar como un decimal. Y eso yo creo que ustedes lo saben hacer muy bien, 8% es 0.08 elevado a la t, ¿listo? Esa sería la función exponencial. Como en este caso, entonces para t igual a 5, ¿cómo me quedaría? Entonces el precio para 5 años, entonces sería precio a los 5 años sería igual 500 multiplicado por 1 más 0.08, a veces le hacen la suma, 1.08, a veces se la dejan indicadita, a la 5. Ese sería entonces, si usted quiere, la expresión del precio del terreno cuando ya van 5 años, entonces esa sería la expresión. 500 multiplicado por
1.08, que es la suma de esto, elevado a la 5. Si aquí en vez Profe, de... Ajá, ¿de dónde sale? ¿cuál? ¿El 1? Ajá, sí, el uno. El ¿Ese 1, es de alguna fórmula? Pues, sí, 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 o sea, ese 1 siempre va a aparecer allí. A ver, es que lo que pasa, verán, ¿no? Por ejemplo, cuando usted tiene 500, ¿listo? Al siguiente año, si se valora el precio del terreno, se valora un 8% y usted quiere saber al siguiente año cuánto va a costar, lo multiplica por 1.08, ¿no es cierto? Y ahí le da cuál es el precio cuando ya ha pasado un año, ¿no es cierto? Y si por ejemplo, cuando disminuye el precio o le hacen una rebaja, entonces cuando usted, por ejemplo, 500, y suponiendo que en vez de subir, rebaja, entonces ya no lo multiplica por uno más la tasa de interés, sino por uno menos la tasa de interés, que sería uno menos el 0.08. ¿Listo? Y en este caso 1.1 menos 0.8 es 0.92. Entonces lo multiplica 5 por 0.92. Al multiplicar por 0.92, ¿qué está haciendo? Le está rebajando 8. Y al multiplicar por 1.08, ¿qué está haciendo? Le está aumenta un 8%. Aquí le rebaja un 8% y acá le aumenta un 8%. De allí es que aparece esa fórmula, 1 más o 1 menos. Cuando se le aumenta, entonces va 1 más. Y cuando se rebaja o merma el precio o merma la población, entonces va 1 menos. ¿Listo? Esta partecita de aquí ustedes sí la manejan muy bien. O sea, yo sé que ustedes la manejan muy bien. ¿Esto qué significa? Que le aumenta un 8%. ¿Esto qué significa? Que le rebaja un 8%. Ahora es simplemente esto llevarlo a la fórmula. Entonces, la fórmula, entonces acá arriba. Entonces, esto llevarlo aquí, a la fórmula. Entonces, cuando le aumenta es 1 más y cuando disminuye es 1 menos. ¿Listo? Eso sería. Y sí, eso viene de una fórmula, o sea, la fórmula está dada así. Sería, hablando por ejemplo, en matemáticas financieras se llama el monto, es igual al capital inicial por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. Bueno, es una formulita de matemáticas financieras que se le aplica para esto y en crecimiento de poblaciones también. Entonces, bueno, que allí no recuerdo el número, las variables sería n, que sería la población final. Bueno, no recuerdo la variable que se utiliza, entonces, pero de todas maneras sería la población final. Pongámosle n, una población inicial, por 1 más la tasa de interés, que sería mensualmente o diariamente, cuál es la tasa de reproducción elevado a la t. ¿Listo? Bueno, esto, por ejemplo, se lo podría utilizar para el crecimiento, por ejemplo, del coronavirus. Por ejemplo, en un principio, si no estoy mal, en Colombia se reproducía con un 30% mensual. Entonces, para ir mirando en tantos días qué cantidad de población estaría infectada. Aunque bueno, eso solamente, esta formulita en el crecimiento de poblaciones se la utiliza cuando empieza, porque cuando empieza toma una forma siempre, toma una forma así, exponencial, sino que después ya hay otras variables que empiezan a suceder y ya va empezando a hacer una curva. Y por eso es que dicen la curva, bueno, cuándo es el punto máximo de la curva y todas estas cosas. Bueno, pero eso más o menos allí. Y esto es lo que más o menos preguntan en las pruebas del ICFES en cuanto a las funciones exponenciales. Problemitas de este estilo. De estos yo he visto bastantes, de este estilito, como está aquí. ¿Listo? Ahora, también ustedes deben saber cómo les queda la gráfica en este caso. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cómo le queda la gráfica. Entonces, la gráfica en ese caso me va a quedar algo así. Bueno, a ver, la gráfica me va a quedar algo así. Entonces es una función exponencial. Bueno, voy a ubicar aquí el plano cartesiano y aquí uno ubica los 500, que es de donde empieza. Y en ese caso empieza desde ahí. Empieza desde 500 y me va a quedar, y la gráfica va a ser una curvita, algo así.
¿listo? Y empieza en 500. Entonces, ese 500, que es del valor que empezó, voy a marcar aquí con un color rojo, ese 500 es el 500 que está aquí, ¿listo? Y de allí empieza la curva. ¿Y por qué no grafiqué para acá atrás? ¿Por qué no grafiqué para acá atrás? Porque en este caso el tiempo, acá tenemos el tiempo y ustedes saben que el tiempo negativo no existe. Entonces por eso en la mayoría de preguntas que son de este estilo, la gráfica les va a quedar desde aquí en adelante. Les van a aparecer las opciones de respuestas. Y entonces pues ahí ya se dan cuenta que cuando crece, pues entonces la gráfica sería de este estilo. ¿Listo? Bueno, bueno, aquí me dice, aquí hay algunas propiedades. Entonces, propiedades de la función exponencial, por ejemplo, la primera, a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, a la x por a la y deja a y suma los exponentes x más y a la x elevado a la y, entonces deja la base y multiplica los exponentes. Aquí hay un ejemplo, graficar y igual a 1/3 elevado a la x. Bueno, aquí en este caso está, o lo he planteado para ustedes, pero haciendo la tabulación. Pero acá no vamos a hacer la tabulación por las cuestiones del tiempo, entonces solamente vamos a hacer un bosquejo. Entonces, un bosquejo de cómo me quedaría la gráfica. Entonces hay dos opciones, sería esta gráfica cuando es mayor que 1 y esta gráfica cuando es menor que 1. ¿Quién es A? En este caso, como tenemos a elevado a la x, en este caso a vale 1/3. ¿Y 1/3 qué es? 1/3 es menor que 1. Entonces la gráfica me va a quedar de ese estilo. Entonces, esta gráfica, si nosotros hacemos, bueno, la gráfica, el plano cartesiano aquí, x, y, entonces la gráfica me va a quedar algo así. Entonces va a pasar por el punto 0, 1 y la gráfica me va a quedar algo así. ¿Listo? Y en x, aquí en el eje x viene a ser una asíntota. Una asíntota es una línea que nunca la toca, nunca va a cortar al eje x. Cada vez se va a acercar, 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 pero nunca va a tocar. Si nosotros tabulamos, nos va a quedar una curvita de este estilo. ¿Listo? No lo vamos a hacer por la cuestión del tiempo. ¿Listo? Esa sería la gráfica de y igual a 1/3 elevado a la x. Por ejemplo, aquí dice graficar sin realizar la tabulación y igual a 2 elevado a la x. En este caso, miren aquí dice sin hacer la tabulación, porque precisamente lo importante es que usted sepa hacer el bosquejo. XY, entonces va a pasar por el punto 0, 1 y en este caso a sería 2, sería una función creciente. Entonces vamos a revisar acá las dos opciones. A mayor que 1, la gráfica me queda de este estilo. ¿Listo? Entonces simplemente la gráfica es algo así. Algo así. Y el eje X, entonces, bueno, aquí está, pues, está un poco chueco esto. Uy, viene a ser la 5. Nunca va a tocar al eje X. Cada vez, es decir, por acá se va a acercar cada vez más al eje X, pero nunca lo va a tocar. Eso sería en cuanto a la función exponencial. Bueno, hasta allí, ¿tienen alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. Listo, vamos a No, continuar profe. entonces. Muy bien. Bueno, algo que saben preguntar aquí también es resolver ecuaciones exponenciales. Ahora me hacen acuerdo, apenas termine la función logarítmica, les voy a enseñar a resolver ecuaciones exponenciales, aunque yo ya lo hice en las guías que les envié, les enseñé cómo se resuelven ecuaciones exponenciales, pero más sin embargo lo vamos a recordar. Bueno, la función logarítmica, bueno, me he dado cuenta que lo que más preguntan en cuanto a la función logarítmica, el ICFES, es cuando hablamos, o bueno, les voy a explicar y luego les comento esto. ¿Qué es una función logarítmica? En primer lugar es la inversa de la función exponencial, f de x igual a x. Esta es la función exponencial. A mayor que 0, a diferente de 1.
La función logarítmica se simboliza f de x igual, esto se lee logaritmo en base a de x, aquí está, se lee logaritmo en base a de x. El dominio de una función logarítmica es los reales positivos, porque el logaritmo de 0 no existe, y logaritmo de números negativos no existe, y el rango de la función son los números reales. La gráfica a mayor que 1 es una función creciente que pasa por el punto 1, 0, y para menor que 1 es una función decreciente que pasa por el punto 1, 0. Aquí hay un ejemplo, graficar y igual al logaritmo en base 2 de x. Entonces aquí hay unos valores para x y vamos a encontrar algunos valores para y. Bueno, aquí pues yo creo que sí vale la pena hacer la tabulación. Tenemos logaritmo en base 2 de x, en este caso vamos a tabular para 0.125. Entonces, ¿cómo se encuentra el logaritmo? Entonces aquí sería logaritmo en base 2 de. En primer lugar, este decimal 0.125 lo vamos a convertir a fracción. Entonces, como fracción serían, serían 125 sobre el 1 con 1, 2, 3 ceros. Y lo vamos a simplificar. Bueno, yo voy a ubicar mi calculadora por acá para hacer esto un poquitín más rápido. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a abrir la calculadora, pero que abra rápido. Bueno, entonces tenemos 0,125. Bueno, ustedes saben hacer eso, esto lo vimos el año pasado. 0,125 lo vamos a convertir a fracción. Sería 1/8. ¿Listo? Bueno, ustedes saben cómo convertir un decimal a fracción, sería 1/8. Entonces lo que estamos haciendo es calculando logaritmo en base 2 de 1/8. Ese 1/8, bueno, ¿cómo encontramos el logaritmo aquí? Entonces tenemos que, cuando calculamos un logaritmo, entonces lo que hacemos es buscar el exponente al cual hay que elevar la base, es decir, cuando usted tiene logaritmo en base a de una cantidad de aquí x igual aquí a una cantidad y, entonces esto se lo convierte en una potencia, sería a elevado a la y es igual a x. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? El exponente al cual hay que elevar la base que es a para obtener, en este caso, esta cantidad que está aquí. Entonces sería 2 para calcular este logaritmo elevado a qué cantidad da 1/8. Hay que buscar 2 elevado a la cuánto es 1/8. Entonces, una forma como me puede servir es la siguiente. 2 elevado a qué cantidad es igual. 1/8, si ustedes se dan cuenta, 1/8 es 1 sobre 2 elevado a la 3. Entonces sería 2 elevado a qué cantidad es igual. Y 1 sobre 2 a la 3, cuando el exponente está abajo, usted lo puede pasar arriba, pero el exponente me queda negativo. Entonces, como tienen la misma base que es 2, el exponente tiene que ser el mismo. Entonces, menos 3. Es decir, el logaritmo es el exponente, o sea, el número que va acá arriba, por lo tanto el logaritmo es menos 3. Entonces tenemos que el logaritmo en base 2 de 1/8 es menos 3. Entonces aquí vamos tabulando, esto sería menos 3. Si no entendió, ahorita vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el siguiente vamos a calcular logaritmo en base 2 de 0,25. Esto es importante que lo sepan hacer. De pronto, quién sabe, y por ahí les pregunten el valor de un logaritmo. Entonces, pues, esto no es complicado, solamente pues hay que recordar un poquitico. Entonces, les repito de nuevo. Cuando usted tiene una potencia, por ejemplo, a la n igual a b, esto se lo puede expresar como un logaritmo. Como un logaritmo sería logaritmo en base a de b igual a n. Siempre el resultado es el exponente. ¿Se dan cuenta? Entonces, para calcular logaritmo en base 2 de 0,25, bueno, en primer lugar lo que hacemos es expresar el 0,25 como una fracción. Entonces 0,25 lo convierte a fracción. Usted sabe hacer esto perfectamente. Deja el número sin la coma y abajo le quedaría el 1 con 2 ceros y lo simplificamos. Aquí 25 es 1 y
la 25ª parte de 100 es 4. Sería logaritmo en base 2 de un cuarto. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es? Entonces, ¿qué es lo que está calculando ahorita? Logaritmo en base 2 de un cuarto. O sea, que 2 elevado a qué número da un cuarto. 2 elevado a qué número da un cuarto. Entonces, ¿cómo podemos hallar ese número? Entonces sería 2 elevado a qué número es igual 1 sobre 4 es 2 elevado a la 2. Entonces 2 elevado a qué número es igual. Como el exponente está abajo, como la potencia está abajo, al pasarla arriba, el exponente queda negativo. Entonces sería 2 a la menos 2. Eso significa que el exponente que estamos buscando es menos 2. Y no se olvide que el exponente es el logaritmo. Miren, el logaritmo, ¿quién es? El exponente. Entonces el resultado, logaritmo en base 2 de un cuarto, es menos 2. Entonces aquí sería menos 2. Y si no entendió, le explico otra vez, la última. Entonces vamos a calcular logaritmo en base 2 de 0,5. Yo creo que ya ustedes son muy inteligentes, yo creo que ya ustedes me van a dictar de una cuál es el resultado. Logaritmo en base 2 de 0,5. Entonces vuelve y juega. Sería logaritmo en base 2 de 0,5 lo convierte a fracción. Eso es un medio. 2 elevado a la cuánto, para calcular el logaritmo, 2 elevado a la cuánto da un medio. Entonces, ¿cuál es el exponente aquí? Alguien que me diga. 2 elevado a la cuánto da un medio. Menos 1. Menos 1, correcto. Entonces, logaritmo en base 2 de un medio es menos 1. Entonces, aquí iría menos 1. ¿Listo? Vamos a calcular logaritmo en base 2 de 1. Logaritmo en base 2 de 1, ¿cuánto es? Entonces, esto lo convertimos en potencia. Sería 2 elevado a ¿qué número? Da 1. Entonces, ¿cuál es ese número? 2 elevado a ¿qué número da 1? 0. 0, muy bien. Todo número elevado a la 0 da 1. Bueno, excepto 0 elevado a la 0. De pronto, 0 elevado a la 0 no tiene resultado. 0 a la 0 es lo mismo que 0 dividido entre 0. Eso no hay. No se sabe cuánto es 0 elevado a la 0. ¿Listo? De pronto, quién sabe, de pronto hasta eso les haga falta saber. Bueno, entonces el numerito, el logaritmo en base 2 de 0 es, en base 2 de 1 es 0. Entonces aquí va 0. Vamos a calcular logaritmo en base 2 de 2. Entonces sería logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuál es el valor de ese logaritmo? ¿Cuánto da ahí? 1. 1. Muy bien. ¿Por qué? Porque 2 elevado a ¿qué número es 2? Precisamente 2 elevado a la 1 es 2. Entonces el numerito es 1. Y el siguiente sería logaritmo en base 2 de 4. ¿Cuánto es? ¿Cuánto da? Logaritmo en base 2 de 4 es 2. 2. Muy bien. ¿Por qué es 2? Porque 2 estamos buscando elevado a ¿qué número da 4? Y precisamente 2 elevado a la 2 es 4. Y este exponente es el logaritmo. Entonces logaritmo en base 2 de 4 es 2. Listo. Y con eso procedemos a trazar la gráfica. A ver cómo será la gráfica. Me voy a ir por aquí. Para abajo XY hasta el menos 3. Bueno, yo creo que por aquí. Entonces menos 1, menos 2, menos 3. Voy a ir por acá. Menos 1, menos 2, menos 3. Para arriba 1, 2, 3. Para acá, no sé, a ver, pongámoslo 1, 2 en el eje X. Hasta el 4, ¿no? 3, 4, pongámoslo trico, 5, 6. Bueno, y vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. Entonces sería para 1, para 0. Para 0 no hay. No hay logaritmo. Para 1 vale 0. Para x igual a 1, llévale 0, pasa por aquí. Para x igual a 2, llévale 1, pasa por aquí. Para x igual a 4, llévale 2, pasa por aquí. Para 0.5, que es la mitad, vale menos 1, pasa por aquí. Para 0.25, que es la cuarta parte, vale menos 2, viene por aquí. Y para 1/8, que es la mitad de la mitad de la mitad, viene por aquí. Entonces la gráfica viene algo así. Y esto viene por acá. En este caso el eje Y es una asíntota.
O sea, que es una asíntota. La gráfica se va a acercar y acercar y acercar cada vez más al eje Y y nunca lo va a tocar. Esto de asíntotas, si lo pregunta el ICFES, he visto preguntas, ahora vamos a revisar y vamos a buscar todas las preguntas que sea de funciones y mirar a ver si las podemos contestar, si es que el tiempo nos alcanza. Y bueno, entonces la gráfica me queda así. Ese sería entonces el logaritmo en base 2 de x. Bueno, y acá pide la graficar logaritmo en base 1/3 de x. Bueno, este no lo vamos a hacer, solamente voy a hacer el bosquejo. Entonces el tiempo pues no nos da para profundizar tantas cosas, por lo menos lo básico que ustedes tengan ahí como una idea. 1/3 de x, la gráfica me va a quedar algo así. Bueno, ese sería más o menos el bosquejo de la gráfica de logaritmo en base 1/3 de x. ¿Por qué razón? Porque en este caso esta es la base. Cuando la base es negativa, cuando la base es menor, perdón, no negativa, sino menor que 1, entonces la función es decreciente. Y va a pasar por este punto de coordenadas x0 para y1. Y cuando la base es mayor que 1, como en este caso, miren, la base aquí es 2, 2 es mayor que 1, y esta es la base, entonces es una función creciente, y va a pasar también por este punto de coordenadas para x1, para y0. Bueno, hasta allí, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a la función logarítmica? ¿Alguna pregunta? No, profe, puede seguir. Listo. Verán, he mirado que el ICFES, incluso en las cartillas que yo escribí del 2016, 2017, 2018, yo estuve enseñando al grado 11 logaritmo natural. Entonces, y pues de ahí la quité, precisamente para este año la quité porque había mucho contenido. Entonces, ustedes miran la cartilla de ustedes, es grande. Entonces, para este año lo quité y miré por allí una pregunta planteada por el ICFES y precisamente ubica el logaritmo natural. Entonces, ¿qué es el logaritmo natural? El logaritmo natural es un logaritmo en base e de x. ¿Listo? Cuando ustedes miren esto, hablando de logaritmos, un logaritmo natural es un logaritmo en base e de x. Se llama el logaritmo natural. ¿Y quién es este e? Es el número irracional 2,71, 82, 81 que miramos el año pasado, de los números irracionales. Y entonces un logaritmo natural es simplemente un logaritmo en el cual la base es este numerito, el número e. ¿Listo? Ahí también, bueno, puede ser de pronto que les pregunten el logaritmo cuando no tiene base. Entonces, por ejemplo, y igual al logaritmo de x. Si no tiene base, si no hay nada aquí escrito de base, nada, 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 entonces la base, en este caso, es 10. ¿Listo? La base del logaritmo sería 10. Entonces, tener un logaritmo sin base es como tener logaritmo en base 10 de x. ¿Listo? De pronto. Pero esta partecita de acá sí me interesa que la manejen porque por allí miré una preguntita muy reciente aplicada por el ICFES en donde utiliza el logaritmo natural. Entonces, ¿qué es el logaritmo natural? Si ustedes no lo han visto les va a quedar complicado, pero si ya lo han visto es fácil, es simplemente el logaritmo en base e de x. ¿Y cómo lo expresan ese logaritmo en términos de potencia? Si tiene y igual al logaritmo natural de x, entonces el logaritmo natural de x, esto lo pueden expresar como una potencia normal, como y es igual al logaritmo en base de x, entonces como potencia la base sería e, el exponente sería y igual a x. ¿Listo? No se olviden, y es el resultado del logaritmo. Para escribir este logaritmo como una potencia, sería e elevado a la y igual a x. Bueno, aquí hay unas propiedades de los logaritmos. Logaritmo en base a de 1 es 0, porque a elevado a la 0 es 1. Logaritmo de x por y es logaritmo de x más logaritmo de y, son propiedades de los logaritmos. Logaritmo de x sobre y es logaritmo de x menos el logaritmo de y. Logaritmo de x elevado a la y es y por el logaritmo de x, es decir, esta y pasa acá a multiplicar.
Logaritmo en base a de a es 1, porque a elevado a la da 1. Logaritmo en base a de a elevado a la x es x. Logaritmo natural de a, miren, aquí les he puesto en su cartillita. Logaritmo natural de a es logaritmo en base e de a. ¿Listo? Entonces, y aquí está. Recuerda que el logaritmo en base b de x es igual a y si b elevado a la y es igual a x. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de x es igual a 5. ¿Por qué? Porque el 2, que es la base, elevado al 5, que sería el exponente o el resultado del logaritmo, es x. En este caso, 2 a la 5 es 32, es igual a x. El valor de x sería 32. Bueno, aquí hay unas ecuaciones logarítmicas, pero pues son un poquito más complejas de lo que el ICFES les pregunta, y por ahorita, pues esto, o sea, este material que ustedes tienen es tanto para el ICFES como para la universidad, para que ustedes se defiendan muy bien. Pero ahorita lo que nos interesa es que les vaya muy bien en las pruebas del ICFES. Entonces, en las pruebas del ICFES, lo que yo he visto cuando les preguntan ecuaciones exponenciales son no tan complicadas. Un ejemplo, voy a inventar algo. Entonces, 5 elevado a la x igual a 16. Entonces, ¿cómo encontrar el valor de x? Esto se llama una ecuación exponencial. Entonces, para resolver una ecuación exponencial, ¿cómo se hace? Esto ya lo expliqué en una guía, no recuerdo qué número de la guía, pero allí está explicadito, pero más sin embargo lo voy a repasar. Para resolver una ecuación exponencial lo que se hace es sacar el logaritmo a ambos lados. Entonces me quedaría logaritmo de 5 elevado a la x es igual al logaritmo de 16. Luego la x pasa a multiplicar por acá, entonces me queda x por el logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 16 y de ahí despeja x. El logaritmo de 5 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, entonces me queda logaritmo de 16 dividido entre el logaritmo de 5. A ver la pluma. Pasó la pluma. A ver, está recién cambiado pilas, así que no me vaya a hacer quedar mal mi pluma. Sobre el logaritmo de... Uy, no quiso dar la pluma, o sea que no era la pila. Vea, no quiso dar. Le cambié recién la pila pensando que ahora sí no me va a fallar. Y falló. Ve, y no quiso dar. Logaritmo de 5 quedaría abajo. Bueno, a ver. Tan raro. Quiso dar. A ver el resaltador. Tampoco. Tan extraño esto. Espérenme un segundito, la voy a sacar la pila y la voy a volver a ingresar. Una pila nuevecita. Estoy estrenando la pila. Bueno, ya dio. Como raro esto. O sea que la otra vez. O sea que en vano compré pila. Y esta pila no había aquí en Samaniego. Tocó que me la traigan de Pasto. Listo. Ahí sería entonces x. Listo, el logaritmo de 16 entre el logaritmo de 5. Esto no lo van a poner a calcular porque eso es un número irracional. O sea, ya les tocaría con la calculadora. Listo, pero allá pues como ustedes están sin calculadora, pero les puede aparecer esto. X es igual al logaritmo de 16 dividido entre el logaritmo de 5. Hay una pregunta precisamente en las pruebas del 2019 que aparece una ecuación exponencial. Ahora si tenemos tiempito las revisamos. ¿Listo? Bueno, y por último, bueno, aquí hay algunos ejemplos para convertir, bueno, cambio de base, esto creo que no les van a preguntar. Por último, les voy a explicar el cuento de los principios de graficación. ¿Listo? Principios de graficación. Bueno, me disculpan el micrófono. No sé qué le pasó al micrófono. No, o sea, ustedes están escuchando todo el ruido de acá, ¿verdad? Pero bueno, entonces, vamos a los principios de graficación, pero no les voy a explicar todo esto porque esto está pues con un nivel de profundidad como para que ustedes vayan a la universidad. Les voy a explicar lo básico. Este tema, principios de graficación, sí lo evalúa el ICFES y les voy a explicar lo básico que el ICFES les va a preguntar. ¿Listo? Entonces, voy a explicar por aquí, principios de graficación. Entonces, ¿qué es lo que el ICFES evalúa en este tema de los principios de graficación? Entonces, por ejemplo,
lo que he visto que evalúan es dada una función, bueno, por ejemplo esta, mira, lo voy a tomar, f de x igual a x a la 2. Entonces, en primer lugar, usted apréndase estas grafiquitas de x a la 2, apréndasela. El bosquejo de x al cuadrado, ¿cómo es? Es así, ¿listo? Si usted pues no se lo aprende, tabula, y al tabular le va a quedar el bosquejo, pero pues se demora, todo lo que está tabulando, si usted se lo aprendió, pues mejor, o sea, porque esta es una función muy importante, ¿listo? Entonces es mejor aprendérsela. A veces, entonces en el ICFES, bueno, les voy a quitar esto, que les preguntan, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 3, por ejemplo. ¿Cómo se grafica eso? Esto sí lo preguntan bastante. ¿Qué hace este más 3? Yo ya les he explicado y les he preguntado y ustedes me han contestado muy bien. Este más 3 lo que hace es subirlo 3 cuadritos, o bueno, 3 espacios para arriba o hasta el número 3. 1, 2, 3. La corre hacia arriba y la gráfica entonces me va a quedar por aquí. Es como trasladarla 3 unidades para arriba, miren, ¿ya? Ese efecto le causa el sumarle 3 a la función. Cualquier función. Si es una función, estamos hablando de una función seno, por ejemplo, tienen y igual a seno de x y luego le suma el 3, lo que hace es subir la 3 para arriba. Entonces 1, 2, 3. Entonces si antes el valor máximo era 1, ahora ya no va a ser el máximo 1, sino que le suma 3 y le quedan 4. ¿Listo? Entonces, y el valor mínimo ya no va a ser menos 1, sino que le suma 3 y le va a quedar en 2. Y la gráfica, si la función seno venía por aquí, entonces ahora le va a quedar por acá arriba. Entonces la sube. Ese efecto causa este más 3 que le hemos aplicado aquí. Lo mismo si le resta. Si le resta un 3, lo que hace es 3 unidades hacia abajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen x al cuadrado y le vamos a restar 3, entonces antes estaba aquí, ahora al restarle 3, 1, 2, 3 para acá abajo y entonces la gráfica me queda algo así. Y lo mismo si es una función trigonométrica, entonces 3 unidades hacia abajo. Entonces, si antes el máximo era 1, ahora el máximo no va a ser 1, sino que réstele 3 y le va a quedar en 2. Y el mínimo ya no es menos 1, sino que réstele 3 y me va a quedar en menos 4 y la gráfica va a oscilar por aquí. ¿Listo? Eso causa este numerito de acá. Si es un más, lo sube y si es un menos, lo baja. ¿Listo? Hasta allí, ese es un principio de graficación que aplica mucho el ICFES y a ustedes les va a servir mucho. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese principio? Les voy a enseñar 3 principios nada más. ¿Tienen preguntas allí? ¿Aló? No, profe. Listo. Les voy a enseñar otro principio de graficación que consiste en multiplicar por menos 1 con las mismas funciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted tiene la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Listo? Pero ahora la vamos a multiplicar por menos 1. Entonces le queda menos x al cuadrado. Este menos no va elevado a la 2 de pronto. ¿Listo? Va por fuera, mira, menos y luego va x al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede allí? Entonces, ¿qué pasa con la gráfica? Si la gráfica de x al cuadrado es esta, entonces, ¿qué va a suceder con menos x al cuadrado? Miren lo que le va a pasar a la gráfica. Bueno, este es un segundo principio de graficación. Son varios, pero a ustedes les voy a enseñar 3, que son los que he visto que el ICFES evalúa. Al multiplicarla por menos se refleja respecto al eje X. Este es el eje X, se refleja. Entonces, como ver un espejo aquí y lo refleja. Y la gráfica me va a quedar así. ¿Listo? Me queda reflejada respecto al eje X. ¿Listo? Lo que estaba arriba ahora me quedó abajo. ¿Listo? Lo mismo sucede con las funciones trigonométricas. Si usted tiene y igual a seno de x y la gráfica de seno de x es, bueno, aquí 1, aquí menos 1, la gráfica es así. Al multiplicarla por menos, entonces le quedaría y igual a menos seno de x. Entonces lo que estaba por acá arriba ya no queda por acá arriba, sino que va por abajo. Y lo que estaba por acá abajo ya no le queda por acá abajo, sino que queda por acá arriba. Entonces la gráfica le queda de esa manera.
así. Esta sería la gráfica de y igual a menos seno de x. ¿Listo? Se refleja respecto al eje x. Ese efecto causa este signo menos al multiplicarla por menos a la función. ¿Listo? Puede ser que se combinen dos principios. Por ejemplo, combinemos los dos. Por ejemplo, vamos a graficar, f de x igual a menos x al cuadrado más 5. Miren que allí están dos principios de graficación aplicados. Entonces, aplicamos los dos. Primero tenemos x al cuadrado. Esto es x al cuadrado. Ahora le vamos a aplicar el menos, o sea, lo vamos a reflejar respecto al eje x y me quedó por acá abajo. Hasta ahí lo que he graficado es menos x al cuadrado. Y ahora le voy a sumar 5. Entonces, esto que estaba aquí, lo subo 5 punticos, 1, 2, 3, 4, 5. Y la gráfica me va a quedar por aquí, algo así. Esto sería entonces menos x al cuadrado más 5. ¿Listo? Esa sería la gráfica de menos x al cuadrado más 5. Y en especial, esta grafiquita de aquí sí la he visto bastante por las pruebas de Lichess. Estica la he visto bastante. Es más, miren, en una pregunta que nosotros resolvimos, bueno, ahora las vamos a revisar y allí vamos a aplicar ahora principios de graficación y creo que las podemos resolver. Mejor dicho, todo lo que hemos visto de funciones. Bueno, esta era una consulta de la función parte entera y de esto de acá casi no preguntan, composición de funciones, no sé, sería mucho de malas ya que preguntan. Esto de aquí de pronto sí, bueno, no, yo no, dejémoslo ahí. Listo, eso sería todo. Esto sería todo. Esto es lo básico del ICFES que he visto. Vamos a ir a la prueba de matemáticas del 2019-2 y vamos a buscar todas las preguntitas que hayan de funciones y las vamos a resolver. Esta es la prueba de matemáticas que les aplicaron el año pasado a los chicos que se graduaron. Bueno, la primera es de probabilidad, segunda de probabilidad, tercera es de geometría. La pregunta 4, allí, miren, allí hay una función. Entonces dice, si se sabe que la mejor forma que un satélite de señal televisible lleve una señal a todo el territorio de un país que se mueve según la función, ustedes cuando ya vean funciones, ahora en las pruebas del ICFES, no, pan comido ya, función. Miren la función, está aquí. Entonces dice, x igual a 2 por menos t al cuadrado más 10. Primero quítese paréntesis. Entonces sería 2 por menos t a la 2 me queda menos 2t a la 2 más por más da más y 2 por 10 da 20. Y entonces, ¿qué tiene allí usted? Mire, si usted aplica, bueno, aunque aquí habría este menos 2, le podría hacer un estorbo para aplicar un principio de graficación. ¿Listo? Si no estuviera el 2, de una, rapidito la hiciéramos. Pero les voy a enseñar otra cosita. Y me voy a ir por acá. ¿Verdad? Les voy a enseñar otra cosita. En una función cuadrática, y igual a ax2 más bx más c, cuando esta parte es 0, o sea, se anula, no está, es decir, solamente tiene ax2 más c, y usted quiere el punto máximo, va a ser simplemente, o mínimo, va a ser c. Si a es menor que 0, entonces va a tener un punto máximo y va a ser este valor c. Y si a es mayor que 0, entonces va usted a tener un punto mínimo y el punto mínimo va a ser c. Entonces, por ejemplo, a ver, usted tiene, por ejemplo, la función que estaba acá. 2, a ver, espérese, la copio. Menos 2t a la 2 más 20. Menos 2t a la 2 más 20. Y bueno, aquí le voy a colocar x, menos 2x al cuadrado más 20. Entonces, en este caso, como a es negativo, entonces se lo voy a ubicar por aquí. Mire, a es negativo. A es negativo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? Un punto máximo. ¿Y quién es ese punto máximo? C. ¿Quién es este? En este caso, más 20. Si yo hago la gráfica, no voy a hacer la gráfica tabulando ni voy a encontrar puntos
las coordenadas del vértice, nada de eso. Si yo hago la gráfica de esto, ¿qué me va a quedar? Me voy a ubicar por acá en el 20, que va a ser el punto máximo, y simplemente la gráfica se me va a abrir algo así. ¿Listo? Estos puntos no me están preguntando, solamente me están preguntando el punto máximo, que es el vértice. Y el vértice en este caso es 20. Y usted así lo puede encontrar bastante rápido en este caso. Entonces repito, cuando en una ecuación no aparezca este término bx, cuando no aparece, entonces el valor de c, que es este último, que es el punto de corte con el eje y, va a ser un máximo o un mínimo. ¿Cuándo es un máximo? Cuando a es menor que 0. ¿Quién es a? El coeficiente de x a la 2. Y va a ser un mínimo cuando a es mayor que 0. ¿Quién es a? El coeficiente de x a la 2. Si a es mayor que 0, entonces lo que va a tener es un punto mínimo. ¿Listo? Pero en la mayoría de preguntas del ICFES, cuando se trata de esto, le van a poner el menos y lo que le van a pedir es el punto máximo. En la mayoría, en casi todas las que yo he visto. ¿Listo? Así nomás la pueden resolver. Y la otra forma es como la resolvimos ese día. Ese día lo que hicimos fue calcular las coordenadas del vértice, que era menos b sobre 2a, coma y algo. ¿Listo? Eso pues no lo voy a hacer ahorita. De esta manera no lo voy a hacer, porque eso ya lo hicimos y está grabadito en video. ¿Listo? Entonces, si usted quiere, pues allí simplemente mira el video de la clase, creo que fue la clase 2 o la clase 1 de Pre-ICFES, y allí está. Listo, explicadito, calculando las coordenadas del vértice. Pero en este caso, miren, lo hicimos así más rápido. Bueno, ¿alguna pregunta allí? Entonces aquí la respuesta simplemente sería 20, porque me pregunta el valor más lejano. ¿Alguna pregunta? No, profe, siga. Listo, vamos a buscar otra de geometría. Aquí hay otra de funciones. 6 dice. Sobre una función real cualquiera, y igual a f de x en el plano cartesiano, eje vertical y, eje horizontal x, se afirma que. Entonces está tomando una función y tenemos el plano cartesiano, el eje vertical es y, el eje horizontal es x, se afirma que. Primero, tiene dos asíntotas verticales. ¿Qué son las asíntotas? ¿Qué son las asíntotas? Son líneas en las cuales la gráfica se acerca y nunca las va a tocar. Entonces dice, tiene dos asíntotas verticales. ¿Qué es vertical? Son líneas hacia abajo. Entonces, por ejemplo, supongamos así, dos líneas verticales. Serían asíntotas. Entonces, un ejemplo de una función de este estilo sería, por ejemplo, una función así. ¿Listo? Así, por ejemplo, una función así. Ese es un ejemplo de una gráfica. Incluso, miren, incluso en la cartilla, sin querer, había un ejemplo de una gráfica que me quedaba así. A ver, ¿cuál era? Dominio, función inversa y rango. O no sé si la cambié, pero otros años que hacíamos la gráfica me quedaba algo así. Ah, no, pero aquí no les pedí hacer la gráfica, porque normalmente sí hacíamos las gráficas. Bueno, pero entonces, bueno, listo. Puede ser una gráfica así, ¿listo? La voy a graficar en Desmos para ver a ver cómo es la gráfica de esta función. Si no estoy mal es así. A ver, vamos a salir de dudas. Desmos y vamos a graficar. A ver, Desmos gráfica, calculator. Y la función es 1 sobre 3x menos 4. 1 sobre 3x menos 4. Creo yo que la gráfica es así. 1 sobre 3x menos 4. Entonces me quedaría y igual a 1 sobre, abro paréntesis, y abajo va 3x menos 4. Vamos a ver cómo es esa gráfica. 3x menos 4. Uy, aquí aparecieron dos fracciones. A ver, borremos esto. 3x menos 4. Ah, bueno, esta ha sido así con una sola. A ver, si le ponemos aquí x al cuadrado menos 4, yo creo que sí me va a quedar x al cuadrado
X al cuadrado, a ver, ¿dónde estás? Allí, mírenla, por ejemplo esta. Miren, por ejemplo, esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, tiene dos asíntotas. Una en -2 y la otra asíntota está en 2. ¿Listo? Y tiene precisamente dos asíntotas. Es decir, se puede graficar una función con dos asíntotas perfectamente. Es más, miren, si ustedes se dan cuenta, el denominador x al cuadrado menos 4 me da una idea de las asíntotas. ¿Por qué? Miren, tenemos ya igual a 1 sobre x al cuadrado menos 4. Si yo grafico 1 sobre x al cuadrado menos 4 como una función f de x igual a esto, ¿qué sucede? En el dominio de la función debe suceder que x al cuadrado menos 4 tiene que ser diferente de 0, porque la división por 0 no existe. ¿Cómo se resuelve esto? Se factoriza, que sería x más 2 por x menos 2 diferente de 0. Y de aquí me queda que x más 2 es diferente de 0 y que x menos 2 es diferente de 0. De aquí me queda que x es diferente de menos 2 y por acá me queda que x es diferente de 2. Por lo tanto, el dominio de la función serían los reales menos el menos 2 y el 2. Y esos valores son precisamente los numeritos donde hay asíntotas. Son asíntotas verticales, mírenlas aquí. Quito el menos 2 y quito el 2. Y son unas asíntotas verticales. Las líneas verticales van hacia abajo. Bueno, es decir que puedo trazar una función que tenga dos asíntotas verticales. ¿Se puede afirmar eso? Perfectamente. Segundo, tiene infinitas asíntotas horizontales. ¿Cómo son las asíntotas horizontales? Voy a graficar por acá. Asíntotas horizontales serían líneas de este estilo, o sea, así. Serían asíntotas horizontales. Infinitas. ¿Qué dicen ustedes? O sea, para ustedes, pues si les aparece esa pregunta, como pues no hemos visto bien el tema de funciones, realmente duro les quedaría. Pero ahorita pues ya más o menos les estoy explicando y ya más o menos saben la cuestión de las asíntotas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que puede existir una función que tenga infinitas asíntotas horizontales? ¿Sí o no? No. Muy bien, la respuesta es no. Miren, a ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Si hay una asíntota horizontal, entonces la gráfica pues debería acercarse, ¿no es cierto? Y pues luego alejarse. Y si hay otra asíntota acá, es como que difícil que otra vez se vuelva a acercar y otra vez se aleje. ¿Por qué razón? Porque no cumpliría el criterio de la recta vertical, que dice que en una función toda recta vertical debe cortar a la gráfica en solo un punto. Entonces, al haber infinitas asíntotas horizontales, la gráfica, pues la línea vertical cortaría la gráfica en infinitos puntos. Eso es imposible. No puede tener infinitas asíntotas horizontales. Es más, yo diría que, bueno, una sí he visto. A ver, por ejemplo, gráficas con asíntotas horizontales. Precisamente a ratos graficamos una. La función exponencial, miren, es así. Tiene una asíntota horizontal que sería el eje X. Y no sé si de pronto haya una función con dos asíntotas horizontales. No he visto. Realmente no he visto que una función tenga dos asíntotas horizontales. Puede ser que exista, pero yo no la he visto nunca. Que tenga, con una sí, miren, allá hay un ejemplo, la función a elevado a la x. Es una función exponencial, por ejemplo, cualquier número aquí, 2 elevado a la x, es una función exponencial y precisamente tiene una asíntota horizontal. Pero más de una no he visto. Ahora peor infinitas, eso descartado, eso no se puede. Entonces dice cuál o cuáles de las anteriores afirmaciones pueden ser verdaderas. La A dice solamente la 1, correcto, la A. La B dice solamente la 2 no, las 2 no, ninguna de las 2 no, es la A. A ver, les hago esta pregunta. Bueno, esta es una pregunta que apareció en el IFES 2019 2, ¿no? O sea, el año pasado, hace un año casi que exactamente. Les hago una pregunta. Si aquí hubiera otra afirmación, ustedes me van a contestar verdadero o falso. Tercera. Ahí tienen que ponerse a pensar. Se puede afirmar que, dada una función f de x, se puede afirmar que tiene
infinitas asíntotas verticales. ¿Será que se puede que tenga infinitas asíntotas verticales? ¿Sí o no y por qué? Que tenga infinitas asíntotas verticales. ¿Puede suceder? Sí, Muy bien, un ejemplo, o cómo sabe usted que sí, un ejemplo de mí. O por qué dijo que sí. porque, por ejemplo, esa de la tangente o cotangente que es Exact, periódica, ahí en esa exact, sería. exactamente. Entonces, si ustedes se acuerdan de la función tangente o cotangente, bueno, esas funciones tienen infinitas asíntotas verticales, ¿no es cierto? Esta la gráfica, viene algo así, luego sigue aquí, y como es periódica, sigue así, y tiene infinitas asíntotas verticales. Muy bien, excelente. Vamos a continuar. La 7 es de probabilidad. La 8 es de ecuaciones. Bueno, esa 8 ya la resolvimos. Esta 8 ya la resolvimos. Está también grabadita en video. La 8, la 9 es de números naturales. La 10 es como de... Ah, de porcentajes, ¿no? Porcentajes, esta no la hemos hecho, pero sí. Ah, sí, sí, esta 10 sí la hicimos, ¿no? Es como de estadística. 10, la 11 de estadística, la 12 es como de estadística también, la 13 es de geometría básica. A ver esta, dice, una fábrica que procesa ciertos materiales para generar dos productos P y Q, en una fábrica que procesa ciertos materiales para generar dos productos P y Q, hay dos líneas de procesamiento. Al comenzar una jornada de trabajo a las 6 a.m., la línea del producto Q empezó con un total de 200 productos. Esta sería, empieza con 200 y esta es Q. Miren, Q tiene el cuadrito. Si la miran aquí, va con cuadritos. Terminados del día anterior. En contraste, la línea del producto P empezó sin ningún producto. Aquí está la línea del producto P, es la que va con puntico redondo. Empezó sin ningún producto. Empezó sin ningún producto terminado. En la tarde ocurrió una falla mecánica en la línea Q. En la línea Q, o sea, por aquí hubo una falla que hizo que la producción se desacelerara, pero no lo suficiente como para detener la producción por completo durante la jornada que finalizó a las 6. Aquí se acabó la jornada. ¿Listo? Eh, Al día siguiente, un trabajador debe presentarle un reporte de la falla al dueño de la fábrica mientras explica la desaceleración en la producción. El trabajador mostró esta gráfica. ¿Listo? Ahí la gráfica que está allí. La gráfica no representa el proceso descrito inicialmente porque en ella, o sea que haya ahí un error. Entonces, hubo un daño, más o menos el daño sería como aquí, ¿no es cierto? A las 2. A ver, vuelvo a leer, en una fábrica empezó a las 6, luego dice empezó con un total de 200, la una está bien, la otra sin ninguno. En la tarde ocurrió una falla que hizo que la producción de Q se desacelerara, ¿sí? Aquí Q se está desacelerando, miren, pero no para detener la producción por completo durante la jornada, que finalizó a las 6. A las 6 finalizó y la máquina Q nunca paró. Entonces, ¿cuál es el error en la gráfica? Entonces, la cantidad de productos P que se producen por hora es la misma que para Q. No, no, allí no hay error, porque Q se desaceleró, entonces allí no. La B dice, la producción del producto Q se detuvo a las 5. Esa puede ser aquí a las 5, miren que Q se detuvo. Al quedar así la linecita horizontal como está aquí, quiere decir que ya no hay producción, se detuvo. Y en la información, si ustedes leen, dice que nunca paró sino hasta las 6. Se desaceleró, sí, pero nunca paró. Y según la gráfica, paró a las 5. Entonces, ese sería el error del informe. Ahora la C dice, la producción en la línea Q nunca se desacelera. Sí se desacelera, miren. Desde aquí empieza una desaceleración. O sea, ya la velocidad empieza a bajar. Desde aquí se nota que hay una desaceleración. Entonces esto sí. Entonces estamos buscando la que no. Entonces esto sí. Y la D dice la cantidad del producto P nunca supera la cantidad del producto Q.
De eso no está hablando acá arriba. De eso no está hablando aquí que P nunca pasó a Q. De eso nunca se habló. Entonces la respuesta correcta sería la B. La producción del producto Q se detuvo a las 5, no debía haberse detenido, por eso la gráfica tendría ese error. Bueno, busquemos otra de funciones. La 15 no, la 16 no, es como de porcentajes. La 17, la competencia en la ruta, no, miren, es de fracciones. La 18 ya la resolvimos, ¿no es cierto? En la clase pasada de las preparación para el ICFES. La 19 y 20 no. Estas ya las resolvimos y no son de funciones. La 21 es de geometría. La 22 es como del plano cartesiano. La 23 es de probabilidad. La 24, esta ya la resolvimos. Esta es de matemáticas financieras. La 25, esta 25 sí es como de álgebra, pero más que todo, no es de funciones. Esta ya la resolvimos. 26 es de geometría básica, 27 geometría básica, 28 es como de números naturales. La 29, esta 29 ya la resolvimos también. Esta sí es de funciones, pero esta ya la resolvimos. 30 ya la resolvimos. 31 ya la resolvimos, es de geometría básica. 32 de estadística ya la resolvimos. 33 es de estadística, ya la resolvimos. 34 ya la resolvimos, es como que de teoría de números. La 35 de probabilidad ya la resolvimos. La 36 de estadística ya la resolvimos. 37, esta 37 fallaron bastante, ¿no? La vamos a volver a resolver. Dice, si la única solución de la ecuación x al cuadrado más x menos 6 sobre g de x es igual a 0, es x igual a menos 3, ¿cuál puede ser la función g de x? ¿Quién puede ir acá abajo? Entonces está diciendo que la única solución es x igual a menos 3. Entonces, ¿qué debe suceder abajo? Si abajo no hubiera nada, tuviéramos x al cuadrado más x menos 6 igual a 0. Tendríamos esa ecuación. Y para resolverla factorizamos y me quedaría x más por menos, dos números que multiplicados en 6 y restados 1, sería 3 y el 2 igual a 0. Igualamos a 0 y aquí me quedaría que x más 3 es igual a 0. De aquí despejamos y me queda que x es menos 3 y el otro factor x menos 2 es igual a 0. Despejamos y me queda que x es igual a 2 y tendría dos soluciones, menos 3 y 2. Pero me está diciendo que tiene una sola solución, que es x igual a menos 3. Entonces, ¿quién debe ir acá abajo? Entonces, abajo lo que debe hacer es anular esta solución. Y para anular esa solución debe cancelar el x menos 2. Y para cancelar el x menos 2, ¿quién debe ir abajo? Entonces me quedaría x más 3 por x menos 2. Abajo tendría que ir un x menos 2 para que se vaya. Y al igualarlo a 0, solamente me quedaría que x más 3 es igual a 0 y me quedaría una sola solución, que sería x igual a menos 3. Por eso la respuesta era la D. Esa, bueno, ya la resolvimos la otra vez, entonces les vuelvo a repasar, porque varios fallaron. Y ahí está. De pronto, pues algunos puede ser que no entendían qué es función y qué es eso de g de x. Ahora ya saben. Simplemente un polinomio, tal como el de arriba, es una función racional y arriba hay un polinomio y abajo pues también. ¿Cuál de estos polinomios debe ir abajo? Este, para que tenga una sola solución. ¿Listo? Bueno, 37, 38, plano cartesiano, 39, geometría básica, 40, como de números naturales parece la 41, bueno, no es de funciones, la 42, geometría básica, 40, miren estica, aquí está la que, miren, f de t igual, otra vez funciones, 2 por e a la mt. Se cumple que para t igual a 3, f de 3 es igual a 20. F de 3 es igual a 20, dice aquí. ¿Cuál es el valor del parámetro m? ¿Cuál es el valor del parámetro m? Entonces, si f de 3 sería 2 por e a la m, en vez de t le estamos poniendo 3, sería m por 3. Y esto da 20. Tenemos entonces esta ecuación y de esta ecuación vamos a encontrar el valor de m.
Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Sería 2 por e a la 3m igual a 20. Voy a ir por acá arriba, igual a 20. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría que e elevado a la 3m es igual a 20 dividido entre 2. Entonces, e a la 3m, 20 dividido entre 2 es 10. Como es una función exponencial, aplicamos logaritmo a ambos lados. Cuando la base es e, se aplica logaritmo natural. Entonces me quedaría logaritmo natural de e a la 3m es igual al logaritmo natural de 10. Entonces el 3m pasa a multiplicar acá y me quedaría 3m por el logaritmo natural de e es igual al logaritmo natural de 10. Entonces habría que calcular el logaritmo natural de e. Entonces, logaritmo natural de e es como tener logaritmo en base e de e. Igual, alguien que me diga cuánto sería el logaritmo en base e de e. ¿Cuál es el resultado? ¿Sí están allí? ¿Cuánto sería el logaritmo natural? ¿Cuánto? 1. Muy bien. 1, porque es fácil, miren, la base sería e, ¿a qué exponente da e? A la 1. Entonces, esto sería 1, entonces me quedaría 3m por 1 da 3m igual al logaritmo natural de 10. Y de ahí despeja m, quedaría logaritmo natural de 10 dividido entre 3. Allí estaría el valor de m, logaritmo natural de 10 sobre 3. O sea que la respuesta sería la B, logaritmo natural de 10 sobre 3. ¿Listo? Busquemos otra de funciones, 44 no, 45 tampoco, teoría de conjuntos, 46 no, estos son diagramas de dispersión, 47 tampoco, notación científica parece, 48 dice invierte en sus ingresos en ecuaciones, esta afirmación es incorrecta porque, bueno, esa viene desde por acá, parece que es la 46 a la 48, sí, con esta gráfica, con esta tabla de aquí. No serían funciones, la 49 tampoco, la 50 tampoco, y ahí termina. Listo, chicos, miren, con eso ya se defienden en el cuento de las funciones. Y en la prueba del 2020, busquemos rapidito una de funciones. La primera no, la segunda no. Esta, miren, esta 6. Yo en el audio que les envié, les hablaba sobre que me salió algo así. Luego no la pude reconstruir y aquí la encontré. Tenemos dos funciones. Dice, un canal de televisión presenta. Resolvámosla esta y ya terminamos. Para no cansarlos tanto. Empezamos a las 4, ya es hora de terminar. Dice, un canal de televisión presenta varios documentales en el horario de la noche. En la gráfica se muestra el nivel de audiencia de los documentales P y Q durante su primer mes al aire. Aquí está el documental P con líneas punteadas, el documental Q con línea continua. Día del mes, nivel de la audiencia. Basándose en la gráfica, un empleado del canal concluyó que el documental Q tuvo mayor nivel de audiencia que el documental P todos los días del mes. ¿Es verdadera la conclusión del empleado? A ver, Q tuvo mayor audiencia. Q es el de acá arriba. Q es el de acá abajo. Entonces eso es incorrecto, ¿verdad? Basándose en la gráfica, un empleado del canal concluyó que el documental Q, que es el de abajo, tuvo mayor nivel de audiencia. ¿Es verdadero? No. Entonces está entre la B, que es no, y la D, que es no. ¿Qué dice la B? No, porque las funciones P de X y Q de X tienen dominios iguales. El hecho de que tengan dominios iguales no implica en que cuál tiene mayor audiencia que el otro. El dominio está sobre el eje X. Sí tienen dominios iguales, pero no tiene nada que ver con que el uno tenga más audiencia que el otro. Entonces descarto la B. Me debe quedar la D. Leamos la D. No, porque P de X es igual a Q de X más 20. Y efectivamente, miren, ¿quién es P de X? Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí está el 30 y aquí está el 50. Aquí aplica un principio de graficación. Es la misma, miren, la misma que la subió. ¿Cómo se hace para subirle? Súmele. Entonces, P de X es la misma Q de X sumándole 20. Está aplicando principios de graficación. Cuando usted conoce el tema de los principios de graficación, le queda fácil darse cuenta que esto sucedió. A Q de X le subió 20. Si no lo conoce, lo pone a dudar y a calaverear y otra vez a regresarse y a sufrir y hasta tal vez termina marcando la que no es.
pensando, debe ser por el dominio. ¿Listo? No, pero cuando usted ya conoce principios de graficación, lo que les acabé de enseñar hoy, no, dice, esta es la respuesta, claro, la sube 20, entonces, ¿qué hace? Le suma 20. Mire, allí está una preguntita de las cuales aplicó el ICFES este año y el tema que evaluó de funciones es ese, principios de graficación. Busquemos otra, ¿vale? A ver, acá está la 9, acá está la 7, no, 11 tampoco hay funciones, 12 tampoco, 13 tampoco es de estadística, 14 geometría básica, 15, miren, allí está exactamente como me salió, yo la reconstruí, pero bueno, no me acordaba muy bien. 16 es de sucesiones, pero esta ya la expliqué. 19 probabilidad, la 18, ¿dónde está? Se me perdió. La 17, miren, una función definida a trozos. Esta no me salió a mí, pero, a ver, dice, dada la función definida a trozos, f de x igual a 4x menos 6, x menor o igual que 2, y x al cuadrado menos x para los x mayores que 2. Recuerden que una función definida a trozos es una función en la cual en el 2 va a cambiar. Para los mayores o iguales que 2 vamos a aplicar esta función, que sería una función lineal. Es una función creciente, va a ser la gráfica algo así, porque la pendiente es 4, es positiva, entonces es creciente. Perdón, para los menores o iguales que 2, o sea, por acá abajo, viene algo así. Punto de corte en menos 6, entonces por acá abajo, por aquí. Listo, miren, el punto de corte está aquí. Y para los mayores que 2 es esta función, eso es una función cuadrática, como A es positivo, es una función creciente, va a ser algo así. Listo, para evaluar la continuidad de la función, tenaz, hablar de continuidad está hablando si la función da saltos o no, entonces tenemos que hallar el valor para 2 en ambas y mirar si da un salto o no. Entonces, tenemos que evaluar para x igual a 2 aquí. Entonces, ¿qué sucede? Tabulemos, 2 a la 2 es 4, 4 menos 2 es 2. Entonces, para los x mayores que 2, para 2 la función vale 2. Entonces, tabulemos primero para acá. Entonces, a ver si da saltos o no. Entonces, para 2 viene por aquí. Y como es mayor que 2, entonces no gráfico punteadito cerrado, sino abierto. Entonces, viene algo así. Y para los menores o iguales que 2 hay que tabular el 2, que es donde hay un cambio de función. Sería, tabulando para 2 sería 4 por 2 menos 6. 4 por 2 da 8, 8 menos 6 es 2. Miren que toma el mismo valor y aquí es menor o igual. Entonces la gráfica toma el punto, lo rellena y baja. Allí. Si por ejemplo, entonces ¿qué sucede ahí? Es continua, sí. ¿Qué significa continua? Que puede trazar la gráfica sin levantar el lápiz. Miren, viene por aquí y continúa. Aquí hubo un puentecito y siguió. Entonces, es continua. Ahora, miren, tenaz esta pregunta. Pasos para evaluar la continuidad. Paso 1, se reemplaza x igual a 2. Miren lo que yo hice. En el trozo 4x menos 6, luego reemplazo en el otro trozo y se comparan los resultados de los pasos 1 y 2, o sea que los dos resultados sean iguales. Si al evaluar en los dos trozos da el mismo valor, entonces la función sí es continua, como aquí, miren, dio 2 y dio 2. Si, por ejemplo, en la una función hubiera dado, por ejemplo, aquí 3, entonces, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera quedado el huequito aquí, y en 3, y de aquí para acá abajo, y allí la función sería discontinua. ¿Por qué? Porque da un salto, miren. Viene por aquí, por aquí, y para continuar, salta y continúa de acá. Entonces sería discontinuo. ¿Se dieron cuenta? Pero eso no sucedió aquí, sino que la otra función llena esto y hizo esto. Entonces, ¿cuál es el resultado de la comparación? El resultado del paso 1 es mayor, el resultado del paso 2 es mayor, los dos resultados son iguales. Aquí está, son iguales. Listo, miren. Y este es un tema de continuidad que en su cartilla está al final, cuando estamos viendo límites de funciones. Allí, por allí en una partecita habla sobre la continuidad de funciones. A ver, ¿dónde estarán sucesiones? Y por acá tiene que estar límites, luego límites de funciones reales, y por allí tiene que aparecer la continuidad. Continuidad. Ahí están límites, los límites. Bueno, ya hay ejemplos, miren, de la interpretación de límites
y más abajo la continuidad, miren, precisamente con funciones definidas a trozos explicando la continuidad. Bueno, y eso lo han preguntado, bueno, a mí no me salió esa pregunta. Y a ver, ¿qué más de funciones? Aquí no. No. 23 tampoco, 25 tampoco. 23 tampoco, no es de funciones, 24 tampoco. 26 tampoco. 31, miren esta preguntita que salió para quinto de primaria. 32 de estadística, habla sobre como el rango, algo así. Mayor brecha es el rango. Límite de una asociación, pero ese límite estaba bastante fácil. Ya les pregunté a ustedes. La 37 es como del plano cartesiano. 35 es como de estadística, pero bastante fácil. La 36 de teoría de conjuntos. Miren, yo no me acordaba de estos numeritos de acá, pero sí una pregunta les planteé bien parecida en la reconstrucción que yo hice de este formulario. La 37 es como de teoría, es como ¿de qué es? De reglas de 3. Esta es de covarianza, de estadística. Esta es de probabilidad. Esta es de probabilidad también. La 44 también de estadística. La 45 es como de reglas de 3 y se acabó. Ese fue todo el formulario. Listo, miren chicos, ¿se dan cuenta? Eso sería, entonces allí terminamos lo de funciones. Si ya Dios lo permite, nos vemos el lunes y ya les diré qué es lo que vamos a mirar. Entonces, que estén muy bien. Y gracias pues por acompañarnos aquí en esta explicación. Entonces nos vemos, que estén muy bien. Ya nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Entonces, chao chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno.